Muy buenos días a todos. Eh, Soy el doctor Francisco Aedo y vamos a platicar hoy sobre las propiedades y los efectos del ozono, una visión general de la ozonoterapia, que bueno, le puede servir también para a algunos de ustedes que ya estén realizando el diplomado y los que no, para que entiendan un poquito más de lo que es el ozono, que es una terapéutica que a mi manera de ver pues realmente sirve muchísimo y en muchos padecimientos. Este, es algo, como siempre digo, que debería de estar en cada área clínica, no importando de qué tipo de terapéutica se trate, el ozono debería formar parte de todas las áreas clínicas que haya, ¿no? Ujú. Eh, ¿Por qué no ocurre? Pues porque es una terapia alternativa, porque implica el regreso de la relación directa entre el paciente y el terapeuta sin intermediación de la industria, etcétera, y bueno, pues no, luego no es muy agradable porque no va a producir dinero en masa, ¿verdad? Pero es una terapéutica extraordinaria y vamos a ir platicando por qué. Ujú. Uno de los aspectos más importantes del ozono, con el que siempre uno debe de introducir su explicación y cómo funciona, es el aspecto antioxidante del mismo. En realidad, el ozono es un agente oxidante, ajá, pero lo que va a provocar en el cuerpo es una respuesta de todos los mecanismos antioxidantes del cuerpo y va a fortalecer al cuerpo en su capacidad antioxidante. Y hablando de oxidantes, tenemos que obviamente entrar en el tema de los radicales libres, ajá, que son agentes, son moléculas eh, que normalmente lo que hacen es buscar quitarle electrones a otras moléculas, digamos que tienen les falta un electrón en su última capa de electrones y pretenden quitárselo a otra molécula. Ese proceso de quitárselo se llama oxidación. Entonces, existen en el cuerpo algunos radicales libres, como oxidantes, sobre todo derivados del oxígeno, que se producen normalmente en el cuerpo o vienen desde afuera, uh-huh, y que, bueno, son altamente reconocidos como causantes de enfermedad, como causantes del proceso de envejecimiento en sí mismo, ¿sí? Entonces, el ozono va a jugar un papel importante en esto porque lo que va a hacer es que el cuerpo se prepare, monte una respuesta en contra de él, por decirlo de alguna manera, que va a hacer que el cuerpo se fortalezca enormemente en su capacidad antioxidante. Yo siempre les pongo el ejemplo del ejercicio. Les digo a los alumnos, a ver, ¿cuántos ahorita se aventarían un maratón? Normalmente hay pocos que me contestan que lo podrían hacer, pero si yo los obligo a punta de pistola a hacerlo, pues capaz que a uno u otro hasta lo mato, ¿no? Entonces les digo, los intoxico de ejercicio a tal grado que los puedo hasta matar. Pero ¿qué pasaría si yo te voy dando 1 kilómetro a correr hoy, 2 mañana, 3 pasado? Va a ir tu cuerpo levantando una respuesta que va a ir preparándose cada vez más para resistir ese ejercicio. A este fenómeno, a todo este fenómeno que en el caso de los venenos, se descubrió, y en el caso del ozono aplica perfectamente a esto que les estoy explicando, se le llama hormesis. Hormesis con H, y es una forma en que actúan algunos venenos que se descubrió en la toxicología. Es una forma en que actúan algunos venenos, en donde a pequeñas dosis del veneno, en vez de que la célula se inhiba, es decir, en vez de provocar un daño en la célula, una inhibición de las funciones celulares, se provoca lo contrario. Se hace que la célula se active y empiece a crear mecanismos para defenderse de esa sustancia que la puede dañar.
De esta manera explicamos por qué el ozono, que en altas concentraciones pudiéramos llamarlo un veneno y que es tóxico, en concentraciones muy pequeñas, que son las que usamos en medicina, lo que va a hacer es levantar una respuesta en el organismo que va a hacer que se fortalezca su capacidad antioxidante. Bueno, el organismo tiene diferentes formas de eliminar o de quitar estos que llamamos agentes oxidantes naturales. Ero quiere decir especies reactivas del oxígeno. Normalmente son derivados del oxígeno, aunque hay otro tipo de radicales. Ajá. Tenemos mecanismos que vienen de afuera. Si tomamos, por ejemplo, vitamina C o vitamina E, o aquellos que andan con su frasquito de agua y clorofila, etcétera. Tenemos mecanismos internos, algunas sustancias como el glutatión, como la albúmina, como el ácido úrico, pero tenemos también toda una familia de enzimas dedicadas a transformar a estas sustancias oxidantes del cuerpo, como la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa, la M1 oxigenasa y una serie de 20 o 30 enzimas dedicadas a esta función. Se dice que existe equilibrio oxidativo cuando la cantidad de agentes oxidantes en el cuerpo es igual a nuestra capacidad para eliminarlos. Ahí hay un balance. Y se dice que hay estrés oxidativo cuando no es igual la capacidad antioxidante con la cantidad de agentes oxidantes. Es decir, está muy superada nuestra capacidad para eliminarlos. A esto le llamamos estrés oxidativo. Prácticamente todas las enfermedades crónico-degenerativas, de alguna manera, está presente el estrés oxidativo. El estrés oxidativo forma parte de la fisiopatología de las enfermedades crónico-degenerativas, del daño que ocurre a nivel celular en las mismas, y está íntimamente ligado a algunos efectos que ocurren también en el sistema inmune, y que está ocurriendo en estas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, existen una gran cantidad de enfermedades asociadas al estrés oxidativo, como la diabetes, como los problemas cardiovasculares, como el cáncer, como enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades autoinmunes, etcétera. Ok. Tal es el caso que se ha observado que algunos agentes antioxidantes que tomamos desde fuera, ya les dije el clásico ejemplo, la vitamina C o la vitamina E, pero hay una gran gama de estos, tienen acciones importantes antitumorales, antitrombóticas, antiinflamatorias, antiapoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada. Son inhibidores de la agregación plaquetaria, inhibidores de la oxidación. O sea, no solamente es la teoría de que los agentes oxidantes que se producen en el cuerpo están aumentados en las enfermedades crónico-degenerativas, sino que las sustancias antioxidantes han probado ser útiles en muchos de los problemas que tienen estos pacientes. Bueno, ¿cómo es que el ozono, para aquellos, en una de las seminarios anteriores, me decía una persona que si teníamos suficientes elementos científicos para demostrar que el ozono servía? En mi opinión, el ozono, probablemente después de la acupuntura, que hay más de 20,000 artículos científicos publicados en el PubMed, el ozono sería, yo creo que el segundo lugar. Anda ahorita por alrededor de los 4,000 artículos científicos, nada más en el PubMed, que es una de las bases de datos más utilizadas. Seguramente hay muchos miles más de artículos científicos
ya publicados en él. Entonces, está más que probado sus efectos. Y por eso les voy a poner el ejemplo ahorita de algo ya a nivel celular que está sumamente probado en el ozono y que tiene que ver con este aumento de la capacidad antioxidante que provoca. Bueno, dentro de el citoplasma de las células existe un factor que se llama factor eritroide 2 relacionado al núcleo. Ajá. Déjenme, es que no veo por las fotos. El NRF2, ajá, en donde se ha demostrado perfectamente que el ozono es capaz de inducirlo. Y al inducir que se libere este factor, que normalmente está ligado a otra molécula, hace que penetre el núcleo y activa una serie de genes que tienen que ver con muchas cosas. Una de las primeras y más importantes es la producción o la transcripción genética, ¿verdad? O sea, el aumento de producción de enzimas antioxidantes. Esto ya se ha demostrado a nivel celular, pero además el factor NRF2 que libera, que hace que el ozono activa, ¿verdad? Es capaz de activar genes relacionados con la homeostasis proteica, genes relacionados con la desintoxicación, con la reparación del DNA, con la proliferación celular, por ejemplo, de fibroblastos, con la autofagia, la biogénesis mitocondrial, fíjense, la producción de mitocondrias, el metabolismo proteico, lipídico y de carbohidratos. O sea, nada más este factor que el ozono activa tiene que ver con estos temas. Aquí lo vemos en esto lo saqué de un artículo reciente y podemos ver cómo el ozono, al activar este factor, dice relocación, o sea, se penetra el núcleo celular y activa estos genes que tienen que ver con todo esto que les acabo de decir. Función mitocondrial, homeostasis proteica, inflamación, disminución del estrés oxidativo, y disminución, dice aquí, o tiene incidencia en varias enfermedades al hacer todo esto que les estoy platicando, ¿no? Aquí dice genes ARE, ¿no? Bueno, estos genes se les llaman elementos de respuesta antioxidante. Son activados por el factor NRF2 que el ozono activa. Bueno, ¿qué hay ahorita? ¿Qué se sabe ahorita? Esto es bueno, por ejemplo, aún para los estudiantes que ya están estudiando el diplomado, porque es muy interesante cómo se sabe cada vez más sobre los mecanismos íntimos celulares que provoca el ozono, ¿no? La activación de estos genes ARE promueve el aclaramiento de proteínas dañadas por oxidación, o sea, hace que la célula rápidamente elimine todas aquellas proteínas que ya no funcionan porque los radicales libres ya las dañaron. Aumenta la migración de fibroblastos, esto tiene que ver mucho con los mecanismos de cicatrización, ¿verdad? De regeneración del tejido. Ayuda en la biogénesis mitocondrial. Este factor es interesantísimo. Aumento de la producción de ATP. Yo se los insisto mucho, en una clase del diplomado la dedicamos a esto, porque hagan de cuenta que casi todas las funciones del cuerpo humano, desde una cuestión muy simple dentro de la célula hasta un movimiento muscular, etcétera, requiere ATP. Entonces, el ozono es una terapia que ha demostrado claramente que aumenta la producción de ATP. ¿Cómo hace esto? A través de la optimización de algunas vías metabólicas que tienen que ver con el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. La glucólisis, la beta oxidación, el ciclo de Krebs, etcétera, que van a conducir a que se produzca mayor ATP. Entonces, díganme ustedes, mayores de 40 años, si no quieren un poquito más de ATP en su día, ¿verdad? Yo sí. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con esta reacción que tienen algunos pacientes de sentir como un mayor grado de energía después
de una automoterapia mayor, ¿verdad? También el ozono tiene que ver, o estas genes que activa con la supresión de genes proinflamatorios. Ajá. Suprimiendo un factor que se conoce hoy en día mucho, el NF-κB, que tiene que ver con la activación de la inflamación, ¿no? Y la producción de interleucinas, etcétera. También estos genes tienen que ver con la disminución del daño al DNA por oxidación. Por eso es que se piensa que también protege contra el cáncer, porque sabemos que el cáncer es un tema multifactorial, pero uno de tantos factores tiene que ver con el daño al DNA y las mutaciones que esto provoca, ¿verdad? Y este daño tiene que ver con el estrés oxidativo, con los radicales libres que ya hablamos al principio, y el ozono, a través de la activación del NRF2, que a su vez activa los genes ARE, va a disminuir el daño al DNA producido por oxidación. Ajá. ¿Cuáles son las acciones generales del ozono? Bueno, ya les dije una, y yo creo que una de las más importantes, porque ya insistí en que todas las enfermedades crónico-degenerativas prácticamente tienen estrés oxidativo. Ajá. Entonces, el modular el estrés oxidativo, pues es algo fundamental en los efectos que el ozono provoca. Y puede ayudar muchísimo en los padecimientos crónico-degenerativos. Bueno, pues el ozono además es germicida directamente. A ciertas concentraciones puede matar todo tipo de microorganismo, desde parásitos hasta virus, ¿no? ¿Cómo usamos esto? Pues lo usamos, por ejemplo, en formas tópicas externas. Hay una técnica famosa que se llama embolsado, en donde, por ejemplo, una persona con pie diabético que está infectado, le embolsamos la pierna y adentro de la bolsa ponemos concentraciones altas de ozono, capaces de ayudarnos a matar a las bacterias que tiene ahí en el pie. Uh-huh. Como ya les decía, también el ozono es un regulador metabólico y celular. ¿En qué sentido? Es capaz de optimizar la glucólisis, la beta oxidación, el ciclo de Krebs y por lo tanto, después de esto, la producción de ATP. O sea, hace que el metabolismo anaerobio se vaya más bien a un metabolismo aerobio. Es toda una explicación que le dedicamos toda una clase en el diplomado a esto, para que entiendan que el ozono mejora el metabolismo y ayuda a la producción de ATP. Uh-huh. También tiene un efecto directo antiinflamatorio y contra el dolor, que utilizamos muchísimo en muchas cosas como los padecimientos osteomusculares, cuando inyectamos el ozono dentro de una articulación y, por ejemplo, desinflamamos la articulación, por lo tanto disminuye el dolor. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hay temas de espalda, por ejemplo, como lo que llamamos el síndrome facetario, cuando las articulaciones entre las vértebras están inflamadas, en donde el ozono, la verdad, se viste solo y ayuda muchísimo a desinflamar estas articulaciones que causan lumbalgia en pacientes que ya llevan, no sé, 2 o 3 años con dolor de la espalda baja y les ayudamos con el ozono y les quitamos este problema, ¿no? Es un modulador inmunológico. Esto es sumamente interesante y ya hay artículos suficientes para mostrar cómo el ozono en concentraciones que utilizamos normalmente, que van del 20 a los 40 microgramos por mililitro, ¿no? Van a tener un efecto inmunoestimulante con aumento de producción de citoquinas proinflamatorias, pero más arriba de 40, entre 40 y 60, digamos, microgramos por mililitro, el efecto va a ser contrario. Por ahí hay unas tablas en donde se observa cómo a los 42 microgramos por mililitro en concentración, el efecto va a ser más bien antiinflamatorio. Entonces, jugando con las concentraciones del ozono, podemos tener un efecto inmunoestimulante o un efecto inmunoinhibidor. Uh-huh. Además, el ozono es capaz, y esta es una de las partes, creo yo, más importantes en varios padecimientos,
sobre todo los relacionados a los vasos sanguíneos, como problemas cardiovasculares, como infarto, accidente vascular cerebral, claudicación intermitente, padecimientos en donde los vasos sanguíneos están disminuyendo la cantidad de sangre y oxígeno que le llega a los tejidos. El ozono juega un papel muy importante porque provoca varias cosas: aumento de oxigenación de los tejidos, pero también aumento del riego sanguíneo, o sea, mejoran la irrigación de los tejidos, y esto para pacientes que tienen isquemia, o sea, disminución de la irrigación sanguínea, pues es muy benéfico. También tiene un efecto desintoxicante, estimula la cicatrización, ya dijimos, elimina radicales libres, es revitalizante por este aspecto metabólico, que además es muy importante porque quiero que sepan que el optimizar las vías metabólicas disminuye el estrés oxidativo a nivel mitocondrial y por lo tanto disminuye el daño mitocondrial. Y el daño mitocondrial juega un papel relevante y muy importante en el proceso de envejecimiento y en el proceso de daño celular en todas las enfermedades crónicas, crónico-degenerativas, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante que el ozono haga esto porque va a ayudar a que no se dañen tanto las mitocondrias y de esa manera se conserve la función de la célula. La mitocondria, les recuerdo a todos, es la productora de energía en el cuerpo. Ajá. Bueno. El ozono, por lo tanto, y aquí quiero quedar muy claro en esto y cambiar un poquito la forma de ver eh, las terapéuticas, es decir, la farmacología moderna se enfoca claramente en buscar efectos específicos, o sea, efectos a nivel de una célula y de un receptor específico. Ese es su sueño máximo, es tener un fármaco que solamente actúe en el receptor de serotonina de tal tipo celular. O sea, buscamos ahí la especificidad. En terapéuticas como el ozono no es así. Lo que tenemos son efectos generales, o sea, efectos que optimizan la fisiología y los mecanismos de autocuración del organismo. Entonces, no busquen necesariamente un efecto específico, pero al hacer esta optimización de estos mecanismos va a ayudar en muchas enfermedades. Con el puro ejemplo del estrés oxidativo les digo mucho porque el estrés oxidativo, como ya les he estado repitiendo, participa en las enfermedades crónico-degenerativas y participa en el envejecimiento. Entonces, simplemente con mejorar este aspecto, mejoran muchas cosas. Ajá. Entonces, el ozono forma parte de lo que llamamos terapias del terreno. Es decir, ¿qué es el terreno? Pues nosotros, ¿verdad? El cuerpo humano, el ser humano. Y y al mejorar sus mecanismos de autocuración, pues va a ayudar en muchas cosas. Entonces tiene lugar en temas de cardiovascular, angiología, tiene lugar en infectología. Ahorita me busqué algunos artículos, por ahí van a aparecer, del 2020, para que vean, por ejemplo, ahorita lo que está de moda. Forma parte también del tratamiento para el cáncer, tanto a nivel paliativo como terapéutico. Se ha probado en diferentes tipos de cáncer, en algunas cosas ha tenido éxito. En Italia, por ejemplo, lo utilizan hasta para cánceres de cavidad abdominal en forma intraperitoneal, ¿no? Bueno, sabemos que los italianos están muy avanzados en todo esto. Hay un gran grupo de trabajo que fue liderado hasta hace poco por el doctor Bocci, para mí el autor principal de la ozonoterapia, el doctor Bocci, que desgraciadamente acaba de fallecer. Ayuda en enfermedades hepáticas, en alergias, por ejemplo, sobre todo por su efecto inmunomodulador, problemas pulmonares, otorrino. En ginecología, bueno, les platico siempre en clase, hay casos hasta interesantes donde ya lo aplican directamente con la manguera, por ejemplo, en la vagina para infecciones vaginales y cosas de este estilo, con mucho éxito, ¿no? Ajá. Para padecimientos reumatológicos como la artritis reumatoide, tenemos una pregunta en el chat. Ajá.
Déjenme voy. No, en el caso del cáncer se va a tratar con tratamiento coadyuvante, a menos que el paciente ya esté desahuciado, ¿verdad? Como está sucediendo hoy día en muchos casos que nos llegan y dicen, bueno, ya me dieron de alta en el IMSS, ya me dijeron que ya no había más que hacer por mí, ¿verdad? Pero en general, el ozono, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, desde dónde, ¿no? Eh, por ejemplo, un artículo que leí, creo el año pasado, donde a los pacientes con cáncer de próstata que les ponen radioterapia, la radioterapia puesta ahí en el perineo, ¿verdad? Causa un gran daño todo alrededor, desde el recto, ¿verdad? Estructuras. Se les puso ozono antes, durante y después de los tratamientos de radioterapia y se observó que el daño a otras estructuras, además, porque no solamente le pegas al cáncer, sino a las estructuras que están alrededor, se observó que haber puesto el ozono disminuyó mucho el daño a estructuras, digamos, paralelas externas al cáncer. Ajá. Ese es un ejemplo en lo que el ozono puede servir. También hay artículos donde los daños de la quimioterapia, que tienen que ver mucho con que también se aumenta mucho el estrés oxidativo, el ozono los disminuye, ¿no? Ahora, si el ozono directamente puede atacar un cáncer, te ponía el ejemplo de algunas pruebas que están haciendo, por ejemplo, en Italia, ajá, en donde este cáncer del peritoneo, anestesian al paciente, ponen una sonda, meten ozono en concentraciones muy altas, en concentraciones que matan células, digamos. ¿Por qué la anestesian al paciente? Porque duele muchísimo el ozono a esa concentración y ha servido también como para matar directamente células cancerosas, ¿no? Entonces va a depender del caso, pero utilizando las propiedades del ozono podemos ayudar en diferentes aspectos del cáncer. Uh -huh. Perdón. Bueno, espero haber contestado la pregunta. Eh, bueno, seguimos con los ejemplos. Ya dijimos que en cardiopatías, al mejorar la irrigación y la circulación de la sangre, va a tener un beneficio. Entonces les decía que a través de la producción de óxido nítrico se vasodilata. ¿Qué pasa con algunos pacientes que después de algunas sesiones, después de algunas sesiones, empiezan a controlar mejor su presión arterial? Eh, Nada más un comentario de práctica clínica para aquellos que ya lo están practicando. El ozono en pacientes mayores de edad a veces provoca muy rápido este efecto vasodilatador y con ciertas concentraciones se les baja mucho la presión. Entonces tengan ahí cuidadito porque algunos pacientes, algunos ancianos, presentan una baja rápida de la presión y se ponen muy mareados. Entonces, hay que vigilar este aspecto y desde luego, después de varias sesiones que estés tratando a un paciente hipertenso con ozonoterapia, sobre todo con la técnica de autoterapia mayor, es importante revisar si va bajando su presión y si es necesario bajar la cantidad de medicamentos. Porque ya me he encontrado con casos en donde no le bajan los medicamentos y va baje y baje la presión y de repente el paciente pues ya se siente bastante mal porque tiene la presión o maneja de repente presiones muy bajas. Ajá. Bueno, hay más de un artículo que demuestra el efecto protector a nivel renal del ozono. Hay muchos artículos donde se ve ya que mejora el daño a nivel del glomérulo causado por algunos padecimientos renales. En dermatología, pues hay muchos efectos benéficos antiinflamatorios del ozono. A nivel del aparato digestivo, por ejemplo, del colon, pues tiene muy buenos resultados en colitis, a nivel del tubo digestivo alto,
efecto antiinflamatorio, pues también nos ayuda en padecimientos inflamatorios, por ejemplo, el estómago, ¿verdad? En la enfermedad acidopéptica. Ajá. Enfermedades del cerebro y neurológicas, bueno, también se le ha observado, ya hay varios artículos de una mejora en la función del cerebro. Ahorita vamos a hablar, les voy a enseñar un artículo al final que acabo de bajar sobre fragilidad cognitiva que tiene que ver con el envejecimiento y donde el ozono ayuda en estos casos. Uh-huh. En oftalmología, pues podría yo destacar la parte anterior del ojo con el ozono local, por ejemplo, aceite ozonizado en el ojo para conjuntivitis y problemas de este tipo. Y atrás, a nivel de la mácula, hay artículos que han demostrado un buen efecto del ozono para proteger la degeneración macular que sucede con el envejecimiento, ¿no? Ajá. En odontología yo creo que los odontólogos son de los que más saben del ozono porque hay una infinidad de artículos odontológicos, ¿no? Acabo de, ahorita que estaba buscando, no bajé ese, pero había un artículo de revisión muy reciente, de 2020, del ozono y de sus beneficios en problemas odontológicos, desde caries hasta problemas periodontales, básicamente con dos aspectos, su capacidad de matar microbios, o sea, bacterias, y su capacidad antiinflamatoria, ¿no? Con esos dos temas ya ayuda muchísimo en odontología. Ajá. Problemas inmunitarios, pues ya les hablé sobre el efecto inmunomodulador del ozono, y si lo saben manejar bien, en sus concentraciones van a poder ayudar, ya sea para estimular el sistema inmune o inhibirlo. Uh-huh. En ortopedia, olvídense, es una de las cosas que más hacemos, problemas degenerativos de rodilla, dolor de espalda, uf, dolor de espalda, hasta hernias de disco. Yo tuve la oportunidad de entrenarme en Cuba para inyectar a los discos intervertebrales con ozono para quitar las hernias y tiene un resultado fabuloso, ¿no? O sea, ¿qué les puedo decir? Allá en Cuba, en el Hospital Almejeiras, prácticamente diario están haciendo discólisis de hernias discales con ozono, unas 20 al día en la mañana, ¿no? Este, con resultados maravillosos, ¿no? Que evitan la cirugía de espalda. Uh-huh. eh, para parálisis facial, eh, bueno, la parálisis facial es todo un tema, porque acuérdense que en muchos de los casos el paciente por sí mismo mejora. El ozono sí tiene un espacio ahí, por ejemplo, poniendo alguna técnica como la autohemoterapia menor, que va a tener un efecto inmunológico, te puede ayudar, ya que muchas de las parálisis faciales tienen que ver con infección viral, te puede ayudar. Y el aspecto antiinflamatorio, también te puede ayudar, toda vez que muchas veces el nervio facial está inflamado, ¿no? Entonces yo recomendaría tanto una aplicación local, uh-huh, como la autohemoterapia menor. ¿Cuántas sesiones? Las que sean necesarias, porque estos pacientes evolucionan rápido y mientras más rápido los empieces a tratar, en pocas semanas van a tener mejoría. Y sí es importante también comentar, estoy contestando una pregunta del chat, y es importante comentar que el tratamiento convencional coadyuva a esto es muy importante, como el uso de la ciclovir, que es un medicamento antiviral, ¿no? Eh, entonces, ¿qué te puedo decir? El paciente probablemente ni llegue a las 10 sesiones y ya mejoró. Ajá. Eh, ¿Se puede usar en migrañas? Sí. Se puede usar, el ozono se puede usar en forma local para el dolor. En migraña,
En migraña, que es un problema vascular, el uso de la otonoterapia mayor, o sea, que es ozonizar la sangre venosa una cierta cantidad y regresarla al cuerpo, sería muy útil a mediano plazo. Y a corto plazo, el aplicar ozono local en los puntos dolorosos, claro, de puntos dolorosos del cuero cabelludo, ¿verdad? Del cráneo, tendría un efecto positivo también en estos pacientes. Ajá. Bueno. Los equipos más comunes. Debes de buscar un equipo que sea hecho para ozono médico, porque hay algunos que son para ozonizar agua y frutas y todo eso, y nada más los adaptan y no son lo más adecuado. El precio va del aparato va desde los 20,000 pesos hasta los 200,000. Si compras unos alemanes de importación, te pueden costar hasta 200,000 pesos. Este, nosotros ahí en la escuela vendemos unos aparatos, creo yo, bastante económicos. Y como le digo a los alumnos siempre, es mejor, prefiero vender bochitos que vender Cadillacs, porque el Cadillacs trae computadora y todo, cuesta mucho dinero, va a ser difícil luego de reparar. Y el bochito, pues lo reparas rapidísimo y todo. Y los dos te llevan al mismo lugar, te producen las mismas cantidades de ozono que requieres este, para, para tratar a tus pacientes, ¿no? Entonces, sí, el precio irá entre de 20,000 a 200,000 pesos. Estoy contestando otra pregunta del chat. Bueno, quiero que veamos este artículo. Eh, es un artículo que les bajé ayer de abril del 2020, o sea, recientito, ¿verdad? Tiene un año. La terapia eh, de ozono y las terapias de oxidación como una solución de la crisis emergente en el manejo de infecciones, de enfermedades infecciosas, ¿no? Este, entonces dice el artículo, nomás lo que les extraje de aquí fue el tema de los superbichos, ¿verdad? Porque dice que las bacterias comunes han respondido al abuso de antibióticos creando resistencia y creando las superbacterias, ¿verdad? Lo traduje como bichos porque es bugs, ¿no? O sea, superbacterias o superbichos. Ajá. Y no tenemos tratamientos efectivos contra virus agresivos como el ébola o algunos virus respiratorios. Sin embargo, las bacterias tienen millones de años tratando de obtener resistencia ante germicidas naturales como la propia luz ultravioleta o los agentes oxidantes sin tener éxito. ¿Qué está diciendo esto? El ejemplo claro es los neutrófilos. Siempre les pongo el ejemplo, los propios neutrófilos, las células blancas llamadas neutrófilos, entre sus mecanismos para matar a las bacterias, hagan de cuenta, es escupirles, soltar, ¿verdad? Con sus gránulos, grandes cantidades de agentes oxidantes, los cuales fulminan a las bacterias, hagan de cuenta, es como un lanzallamas que quema a las bacterias, ¿no? Entonces es muy interesante que cuestiones tan básicas como un agente oxidante o como la propia luz ultravioleta, las propias bacterias no han creado o no han podido crear mecanismos para resistir a ellas, es lo que dice este artículo. Ajá. Y por lo tanto sigue siendo una opción germicida de mucha utilidad. El ozono actúa desde una forma química destruyendo las cápsides virales o las membranas celulares, ajá, este, de los virus o de las bacterias, ¿verdad? A ciertas concentraciones. Entonces, bueno, un aspecto interesante aquí del ozono. Además de que tienen un efecto inmunoestimulador, ¿no? Ya lo dijimos, a ciertas concentraciones, lo cual va a ayudar a que el organismo se defienda por sí mismo contra los agentes infecciosos. ¿Cuál es el mecanismo de acción, no?
lo que llamamos farmacodinamia del ozono, cómo funciona el ozono. Ajá. Bueno, el ozono al ser introducido en la sangre, ¿verdad? Al tener, por ejemplo, interacción con la sangre, primero va a ser eliminado en cierto porcentaje por algunas sustancias antioxidantes del cuerpo, como el ácido úrico, el ácido ascórbico, el glutatión. Lo que queda va a interaccionar con lo que yo le llamo su blanco, es decir, las moléculas que principalmente nos interesan, que son los ácidos grasos poliinsaturados que tenemos en el cuerpo. De la reacción del ozono con estos ácidos grasos, que es un ciclo ya conocido, que se llama ciclo de Krebs, de la interacción de esto, se van a generar los dos principales metabolitos del ozono, que son los que llevan a cabo sus reacciones dentro del cuerpo. Uno, se genera peróxido de hidrógeno, H2O2, agua oxigenada o como le quieran llamar, y los llamados ozónidos, que son moléculas de tipo aldehído. Aquí les presento varias, como el 4-hidroxinonetal, o el 4-hidroxihexenal, son moléculas oxidantes derivadas de esta reacción del ozono con los ácidos grasos del cuerpo, los ácidos grasos poliinsaturados. Estas dos sustancias van a llevar a cabo los efectos del ozono. Por ejemplo, el peróxido va a penetrar al eritrocito, va a activar su glucólisis, va a incrementar ATP, 2,3-difosfoglicerato, y va a provocar que la curva de disociación de la hemoglobina se vaya a la derecha, haciendo que el eritrocito y la hemoglobina liberen mucho más oxígeno en la sangre. Está perfectamente demostrado cómo al hacer una autohemoterapia mayor, se aumenta, la presión parcial de oxígeno a nivel de la sangre. Esto, por ejemplo, hoy en día es muy relevante, ¿no? Y es muy relevante porque algunos que sí creen, o algunos sistemas de salud que sí creen en el ozono, lo están utilizando en pacientes con el COVID. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que uno de los efectos que provoca el COVID es evitar que la hemoglobina pueda utilizar el oxígeno, o sea, pueda captar el oxígeno porque destruyen cierta parte de la hemoglobina, que es el grupo M, y esto hace que no haya oxígeno en la sangre. No es necesariamente tanto que el paciente le falte el oxígeno de afuera, sino que su sangre no tiene oxígeno y se comporta como una especie de mal de montaña y el paciente tiene una alta necesidad de buscar oxígeno. Entonces, este aspecto pues da un espacio muy importante para que estos pacientes se pudieran tratar con ozono. Porque el ozono, y todos los que lo hemos practicado, inmediatamente provoca un aumento de liberación de oxígeno en la sangre de los pacientes a los que se les hace autohemoterapia mayor. Desgraciadamente, pues nuestro sistema todavía está muy lejos de entender de las bondades del oxígeno y de aceptarlas a nivel público, y bueno, pero es una gran alternativa para estos pacientes que tienen problemas para oxigenarse, ¿no? Como ahorita. Por ejemplo, a nivel de los leucocitos se ha visto que el ozono provoca aumento de la actividad fagocitaria, es decir, hacen que la inmunidad de primera respuesta, la inmunidad inespecífica, se active más, aumentando su capacidad de comer microorganismos. También se ha visto que, ya les decía, aumenta la producción de citoquinas, que son las hormonas que activan la actividad del sistema inmune. Hay muchas, las dividimos normalmente en proinflamatorias y antiinflamatorias. El ozono a diferentes concentraciones va a provocar un aumento de la respuesta inmune y a ciertas concentraciones una disminución de la respuesta inmune. También se ha visto que libera factores de crecimiento, que en sí mismos también son citoquinas, pero están enfocadas sobre todo en la reparación de los tejidos. Por eso es que el ozono ha demostrado que mejora la cicatrización. Y por otro lado, ya les decía, les dije todo el principio de la plática,
cómo el ozono aumenta la producción de enzimas antioxidantes. Aquí hay varios ejemplos de estas enzimas: gamma-glutamato cisteína ligasa, gamma-glutamidas peptidasa, M-oxigenasa 1, etcétera, etcétera. La gama de enzimas antioxidantes que con el ozono empiezan a producirse en mayor cantidad, lo que hace que el cuerpo tenga una mayor capacidad antioxidante y le ayude a eliminar, a disminuir lo que llamamos el estrés oxidativo, relacionado a enfermedades crónico-degenerativas y al propio envejecimiento. Les platicaba que el ozono pues funciona bajo este modelo farmacológico que se llama hormesis o efecto hormético, en donde una sustancia que a grandes cantidades puede ser tóxica, a muy pequeñas cantidades, en vez de inhibir la función celular, la activa. Ajá. Entonces el ozono funciona a través de este efecto farmacológico. Y ya les decía, por ejemplo, con la hipertensión arterial, que el ozono a nivel endotelial, el endotelio es la capa más central, digamos, la capa de adentro de una arteria, ¿verdad? Responsable de hacer que la arteria, que la capa muscular se relaje o no, es decir, haya vasodilatación o vasoconstricción. El ozono aumenta la producción de óxido nítrico y hace que ocurra vasodilatación a nivel de las arteriolas y arterias del cuerpo. Entonces, ¿cómo actúa el ozono? Mejora el aporte de oxígeno a los tejidos, ayuda a la desintoxicación hepática. Tenemos una pregunta. El ozono mejora muchísimo a los pacientes diabéticos. El ozono, ¿qué te puedo decir? El gran autor de la ozonoterapia, el fisiólogo italiano Bocci, Belio Bocci, publicó muchas veces estudios y recomendó que junto a los medicamentos para el diabético siempre debe de haber ozonoterapia, por muchas razones. Los pacientes diabéticos mejoran muchísimo con la ozonoterapia. No solamente ayuda a controlar el azúcar, sino ayuda en todos los efectos deleterios que está ocurriendo en su organismo. Va a depender obviamente del estadio y del grado de daño a los tejidos y a los órganos que tenga el paciente. Pero aún en un paciente muy dañado, el ozono le aporta mayor vitalidad, mayor energía y se sienten mucho mejor los pacientes. Entonces, para mí es muy importante que los pacientes diabéticos utilicen el ozono, ¿no? Hay artículos, ¿cómo te puedo decir? El ozono junto con los hipoglucemiantes han demostrado un mayor efecto para disminuir simplemente la glucemia en sangre, ¿no? Ajá. En pacientes de sepsis a determinar, bueno, un paciente infectado, pues en ese caso lo que requiere es ayudar con el ozono. Tu objetivo sería estimular al sistema inmune. Eso lo obtienes con técnicas sistémicas como la autohemoterapia mayor, la autohemoterapia menor o la rectal, en concentraciones que van de 20 a 40 microgramos por mililitro. Con los pacientes de cáncer, bueno, el cáncer está estrechamente relacionado a aspectos inmunológicos, a estrés oxidativo, y ayudar a estimular el sistema inmune. Disminuir el estrés oxidativo les va a ayudar en forma importante a los pacientes con cáncer. Además, el efecto metabólico que les he hablado, en donde aumenta la producción de ATP y por lo tanto mejora la producción de energía en el cuerpo, pues les va a ayudar bastante a nivel celular y en su sensación general de energía. En los pacientes con lupus, que es un padecimiento autoinmune, el objetivo sería alcanzar concentraciones mayores de 40 microgramos por mililitro, para lo que provocaríamos sería un efecto inmunosupresor con la ozonoterapia. Entonces, sería nuestro objetivo. No se puede alcanzar a veces al principio porque el paciente no está acostumbrado a esas concentraciones de ozono.
Entonces, a veces tenemos que empezar más abajito, pero luego enfocarnos en las concentraciones que te estoy diciendo para lograr coadyuvar a que disminuya el daño que está provocando su propio sistema inmune al paciente. Además de los otros beneficios que se obtienen y los pacientes les baja el dolor y muchas cosas. Jaja, fibromialgia. Wow, ahorita por aquí creo que tengo es uno de los artículos que revisé. Este, fibromialgia demostrada, bueno, ahorita a ver si llegamos a la diapo y si no abro el artículo y te lo enseño. Ajá. Déjame seguir con esto y ahorita vamos a fibromialgia. Entonces mejora la microcirculación, mejora la capacidad física e intelectual. Híjole, hay tanto que hablar del ozono, pero bueno, hay un artículo que defiende con una lógica buena que el ozono funciona como un adaptógeno. ¿A qué me refiero? Los adaptógenos son las sustancias capaces de ayudarte a lidiar con los factores estresantes, o sea, con lo que llamamos estrés y los efectos deleterios del estrés en el cuerpo, ¿no? Revitaliza piel y mucosas, actúa sobre el sistema inmune, ya hemos estado hablando de esto. Ajá. Ayuda en el proceso de envejecimiento, que tiene que ver con oxidación, esto ya lo estamos hablando, resistencia a algunas enfermedades, acción antiestresante. Ajá. A ver, ahí va otra pregunta. Sí, claro. De hecho, hay artículos, Carla, hay artículos en donde ha mejorado de entrada el peso, o sea, el peso de los niños con parálisis cerebral. Mejora, les disminuye también ¿cómo se llama? Ay, se me fue ahorita el nombre de los músculos que están, la espasticidad. Hay que, si quieres, buscamos, pero ya hay artículos al respecto, ajá, en donde mejoran estos niños. Eh, en rosácea. En rosácea lo utilizaríamos tanto vía general, o sea, me refiero a una técnica de ozonoterapia sistémica, y dependiendo el caso, habría que ver el grado de rosácea y todo eso, yo también la pondría local abajo como de los comedones que tienen, ajá, a cierta concentración para disminuir la inflamación. Además, es muy interesante ver cómo los pacientes que tienen acné, el ozono en forma local activa mucho los comedones, empiezan a secretar y nos ayuda mucho a desinflamar y simultáneo, un proceso, un buen tratamiento facial les va muy bien. Ajá. Eh, las manchas del embarazo jalan muy bien con el ozono. Hay otras manchas del cuerpo que no. Por ejemplo, las manchas por problemas vasculares en las piernas que se ponen negras son más difíciles de tratar. Pero las manchas del embarazo, el ozono en forma local las quita muy bien. Ajá. Eh, ok, déjenme. Bueno, les quise poner, es muy similar al efecto del ozono en otras técnicas, pero bueno, hay artículos sobre los aceites ozonizados y sus efectos en padecimientos tópicos, en úlceras, ¿verdad? En problemas de la piel, cómo ayudan para desinfectar, cómo ayudan para la cicatrización a través de la producción de factores de crecimiento o a través de la disminución del estrés oxidativo, ¿no? Nada más quería como mencionar los aceites ozonizados que también tienen muy buenos resultados. Y es una manera de conservar un poco el efecto del ozono, ya que en aceite dura más el efecto del ozono que en otras vías como el agua o el propio gas, que rápidamente el ozono
se deshace, ¿no? Ujú. Bueno, les quería enseñar este artículo también de 2020. Ajá, se llama la revista Mecanismos del Envejecimiento y el Desarrollo. Y aquí el artículo son los mecanismos moleculares en la fragilidad cognitiva, eh, potencial terapéutico del ozono en estos pacientes, y habla sobre cómo la fragilidad cognitiva es una entidad clínica en pacientes con edad que predispone a problemas como demencia senil, enfermedades agudas, caídas, hospitalización, discapacidad, dependencia y mortalidad, ¿no? Y el ozono ayuda por varios mecanismos. Entonces, les traje este dibujo del artículo que dice que en estos pacientes de edad avanzada que pueden tener todos estos problemas, el ozono tiene mucho espacio porque ayuda en la inmunoregulación, sus efectos antiinflamatorios o antiapoptosis, ¿verdad? Sus efectos antioxidantes, la inactivación de virus, bacterias, hongos, protozoarios o quistes, ¿cómo se llama? Eh, ay, como la cándida, ¿no? Se me fue ahorita la traducción. Eh, a través de estimular el metabolismo del oxígeno, ajá, o sea, la mejora metabólica de la que hablábamos, la producción de ATP y la vasodilatación que ocurre en pacientes ancianos con hipertensión, así como la regeneración a través de la activación de factores de crecimiento. Y factores epigenéticos que hoy en día se saben que tienen que ver. La epigenética es la modulación de la expresión de los genes a través de diferentes proteínas que están modulando si un gen se expresa o no. Entonces, todos estos factores en conjunto van a ayudar mucho a los pacientes con fragilidad cognitiva que les va a desencadenar este tipo de problemas, o sea, pacientes ancianos, ¿no? Déjenme ver la pregunta del chat que dice, ¿estos aceites dónde se consiguen? Bueno, pues hay diferentes personas que venden aceites. Yo les enseño, bueno, nosotros, por ejemplo, en la escuela producimos aceites de 100 IP, de 300 IP y de 500. ¿Qué es el IP? El índice de peroxidación, o sea, qué tan oxidado está el aceite. ¿Por qué? Porque recomendamos, por ejemplo, 500 IP para problemas infecciosos y cuando vas a trabajar con mucosas como la conjuntiva del ojo, pues más bien utilizamos IPs bajitos, porque si no le va a arder mucho al paciente la aplicación del aceite ozonizado. Puede ayudar a pacientes con artritis reumatoide, sí, igual que con el paciente con lupus. Va a ayudar tanto para su enfermedad en general, utilizando vías sistémicas como localmente, por ejemplo, a nivel articular, en donde tienen a muchas articulaciones afectadas, se puede usar directamente el ozono para desinflamar y quitar el dolor articular. Además, yo recomendaría definitivamente, al ser una enfermedad sistémica, que utilices también una vía sistémica para mejorar condiciones generales del paciente. Entonces, estos pacientes mejoran mucho. Hemos tenido muchos de estos pacientes en la clínica de la escuela. Ajá. Bueno. Mira, aquí está, sí lo puse, el de fibromialgia. Un año de, one year, una revisión de 2020 sobre fibromialgia de la revista de experimentación clínica reumatológica. ¿No? Eh, ah, Básicamente lo que dice el artículo es que lo que expone el artículo son las teorías actuales de la fibromialgia. Dice que pues, todavía no hay una claridad en cuanto a la etiología. Yo soy de los que piensa que la fibromialgia tiene que ver mucho con el estrés crónico. Bueno, y hace una revisión de los fármacos que habitualmente se utilizan y de las terapias alternativas, y dice que el ozono es una de las terapias alternativas que más
resultados han tenido en la fibromialgia. Aquí les dejo el artículo si lo quieren buscar. Les voy a explicar mi visión, mi versión de la fibromialgia. Ahorita hablamos del aspecto preventivo. La fibromialgia, o con la teoría que yo estoy más de acuerdo por lo que he visto en los pacientes, son pacientes más del sexo femenino que han presentado estrés crónico. Y el ozono, al ser un agente, como les he dicho, adaptógeno, sobre todo una vía sistémica como la mayor o la rectal, les va a servir mucho para mejorar muchos aspectos de su organismo y le va a dar, ¿cómo podemos decir?, como una mayor capacidad de resistir el estrés, lo que se ve como una mejoría, no solamente en la propia fibromialgia, sino en todas las enfermedades asociadas, como las digestivas o la depresión o el insomnio que tienen estos pacientes. Además, es muy importante que en la fibromialgia utilices también el ozono en vía local en los puntos dolorosos musculares. El ozono no es el único, hay otras alternativas como la terapia neural, etcétera, para trabajar dolor específico a nivel muscular, pero el ozono, ya que la estés utilizando por vía sistémica y todo, también podrías aplicarlo en los puntos dolorosos musculares con mucho éxito en estos pacientes. Uh-huh. Eh, bueno, en casos preventivos, ahorita contesto las tres preguntas. En casos preventivos, si tú quieres usar ozono como antienvejecimiento y mejora en tu energía y todo lo que hemos platicado, pues haz una serie de 20 sesiones, ya sea de autohemoterapia mayor o de rectal. Te las recomendaría 2 veces a la semana hasta cumplir 20 sesiones, y si de plano puedes, 1 vez a la semana pudiera ser suficiente. El número total de 20 sesiones, empezando en una concentración baja y subiendo poco a poco. La cámara hiperbárica y el ozono, pues tienen resultados muy parecidos. Yo tengo gente que ha trabajado hiperbárica y que ha trabajado ozono y prefieren el ozono por la disminución de riesgos. Es decir, la cámara hiperbárica tiene muchos riesgos, es muy difícil, es muy cara y hay que ser muy cuidadoso porque el paciente al estar allá adentro pues tiene bastante riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ozono se parecería a la cámara hiperbárica en cuanto a que aumenta la oxigenación, pero los otros resultados obtenidos por la oxidación, es decir, por la producción de ozónidos peróxido y todo esto, independientes de la oxigenación, pues no se obtendrían con la cámara hiperbárica. Entonces, bueno, no existe un artículo que las compare a las dos, diga cuál es mejor que otra. Nosotros preferimos el uso de la ozonoterapia. ¿Dónde encuentro este artículo? Pues así tal cual que te lo estoy poniendo. Pon el nombre y seguramente te va a aparecer en el internet. Yo utilizo una base de datos que se llama PubMed, así, Publicaciones Médicas PubMed, dentro del dentro de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Es una base de datos muy usada en medicina. Así, National Library of Medicine, PubMed. Entrando a esa base de datos, pues tú accedes a muchísimos artículos y muchos de esos en texto gratuito, y es una maravilla, ¿no? Ajá. Eh, no recomiendo las soluciones ozonizadas. Entiendo perfectamente que son parte de la historia del ozono, así como la aplicación venosa del gas, lo cual ya está prescrito. Entiendo que mucha gente lo utiliza y todo lo que me quieras decir, pero hay artículos suficientes que demuestran que no es comparable una solución fisiológica ozonizada
a la autohemoterapia mayor. No va a producir los mismos efectos y de hecho, a ciertas concentraciones, la solución fisiológica ozonizada, demostró el doctor Bocci que puede ser dañina para la salud porque se genera ácido hipoclórico, el cual puede dañar el endotelio. Yo no recomiendo, yo no enseño utilizar soluciones ozonizadas, ¿no? Así, no hay nada por el momento que sustituya el uso de la autohemoterapia mayor. Ajá. Bueno, esto fue la plática introductoria del ozono. No sé si tengan alguna pregunta más que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno, pues si es todo, a ver, la concentración máxima, que normalmente el tope que se utiliza en las vías sistémicas es de 60 microgramos. Microgramos, no miligramos, microgramos por mililitro. Y esta no se utiliza nunca de primera intención. Como les decía y como el ejemplo que les puse al principio del ejercicio, tienes que ir preparando poco a poco a tu paciente para que llegue a resistir una concentración de 60 microgramos por mililitro, que es la concentración o el tope, el techo máximo que normalmente se acepta. Aunque yo he visto artículos en donde se utilizan concentraciones mayores. Lo que pasa es que si tú a una sangre que nunca ha recibido ozono, ahorita la agarras y le pones 60 microgramos por mililitro, se van a empezar a romper algunos eritrocitos. Entonces se dice que ya es la concentración hemolítica. Claro, en un paciente que tú ya fuiste preparando de poco a más, obviamente su capacidad para resistir el ozono es mucho mayor, ¿no? Entonces digamos que el tope así teórico que tenemos es el de 60 microgramos por mililitro. Ajá. Este, eh, ¿cuáles serían? Eh, si quieres ahorita, a ver, mándame un correo y te mando el artículo si quieres, el de fibromialgia. Aquí te pongo mi correo. Contraindicaciones del ozono. Ah, bueno, las contraindicaciones del ozono han escuchado seguramente que el paciente hipertenso o hipertiroideo no puede usar el ozono. Mentira. El paciente hipertenso, hipertiroideo, que esté bien controlado, que no esté manejando cifras altas, ya sea de presión o de hormonas tiroideas, que esté controlado perfectamente puede utilizar el ozono. De hecho, el ozono, como ya les expliqué, es muy bueno en pacientes hipertensos. Ellos están tomando su medicamento, normalmente ya está controlada su presión y nosotros vamos a empezar a ayudar para que esa presión vaya bajando y que vaya necesitando menos el medicamento. Ajá. ¿Por qué se considera como contraindicación? Porque si el paciente no está bien controlado, digamos, y tiene una presión arterial límite, ¿no? Arriba de 100 milímetros de mercurio de diastólica o algo así, el ozono, al aumentar el metabolismo celular, al aumentar la cantidad de ATP, etcétera, puede dar un empujoncito para que se le suba al principio en forma inmediata más la presión arterial y pudieras poner en riesgo a ese paciente no controlado. Ajá, esa sería la contraindicación. No quiere decir que estamos diciendo cero ozono a los pacientes hipertensos. Al contrario, hipertenso bien controlado, el ozono es muy importante.
¿Qué más? Hay una enfermedad que se llama favismo, que si tú le pones ozono, es una deficiencia enzimática, es raro de encontrarla. Es una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa que si tú se lo pones, el ozono, empieza a haber más destrucción de eritrocitos. El embarazo siempre es contraindicación para todo fármaco de entrada, ¿no? Sin embargo, en mi experiencia personal, hay alumnas que me han pedido ozono durante el embarazo y yo les puedo decir, no lo pongo en el primer trimestre, por seguridad, digamos, que es el periodo de formación del feto, ¿verdad? Del bebé. Pero en segundo y tercer trimestre les cae de maravilla el ozono, porque este aumento de energía les sirve muchísimo para llevar el embarazo, que pues es de fisiológico no tiene nada, ¿no? En las últimas semanas están que se arrastran por las paredes, ¿verdad? Y francamente un poquito más de energía les viene muy bien. Y yo he visto muchas chicas que se sienten muy a gusto con el ozono. El hipotiroidismo no le veo por qué sea una contraindicación el ozono. No, no le veo. O sea, el hiper, te lo dije, el hiper mal controlado, sí. El hipo no le veo por qué puede ser una concentración, una contraindicación para el ozono. Para ciática se aplica inyectado en la zona dolorosa. No, para ciática tienes que ver dónde está la hernia de disco y la aplicación es en la zona lumbar. Hay técnicas locales que son aplicaciones profundas para que el ozono llegue a la zona o más sofisticadas que ya son con fluoroscopía y en donde la aguja va a entrar directamente dentro de la hernia para disminuir la hernia y que ese nervio se libere y disminuya el dolor de la ciática. Uh-huh. En las discapacidades, bueno, te puedo decir que muchas discapacidades relacionadas a lesiones del sistema nervioso va a ser mucho más efectivo el ozono si se empieza a utilizar en los primeros días, semanas, meses de que ocurrió el problema o la lesión, a que si tú encuentras el paciente 3 años después, va a ser mucho más difícil que tenga un efecto más contundente el ozono. Entonces, el ozono, junto con la rehabilitación en pacientes con una discapacidad, una lesión neurológica, por ejemplo, vamos a decir una muy común, el accidente vascular cerebral, ya que pasó del aspecto hospitalario y empieza la rehabilitación junto con el ozono que va a mejorar la irrigación y oxigenación del sistema nervioso, pues va a ser algo de mucha ayuda para que ese paciente evolucione más rápido en su discapacidad. Ajá. De la pregunta de la sepsis, si está hospitalizado, ¿cómo se le podría hacer una terapia para elevar el sistema inmune? Híjole, es que en el sistema de salud mexicano tenemos un problemita, ¿no? O sea, hay muchas cosas que elevan el sistema inmune. Pide la plática que dimos de sistema inmune, pero le pudieras dar, hay plantas como la equinacia, algunas sustancias como la vitamina C, etcétera, que pudieran ayudar en el sistema inmune del paciente. Pero casi a todo te van a decir muchos médicos que no. Eh, entonces sí es un problema el paciente hospitalizado. Te voy a poner un ejemplo mío, por ejemplo, ¿no? Es una lucha con los psiquiatras porque tengo a mi mamá que es muy viejita y tiene muchos años de estar deprimida y yo utilizo la hierba de San Juan, el Hipericum perforatum. Yo hice mi maestría en farmacología en Hipericum perforatum y estoy perfectamente convencido de que es un antidepresivo natural extraordinario. Y cada que se lo pongo, al rato viene el psiquiatra que va con mi mamá, lo llevan mis hermanas o el geriatra, etcétera, y me cambia el Hipericum por un antidepresivo convencional. Es una lucha, ahorita mi mamá ya vive conmigo, entonces pues ya está siendo tratada con Hipericum y le he cambiado algunos de sus medicamentos por cuestiones más naturales, otros siguen siendo los mismos
la glibenclamida, la metformina para su diabetes, etcétera. Y está muy bien con su tratamiento natural, ¿no? Es un tema ideológico muy complicado. Gracias a Dios tenemos cada vez más alumnos médicos que están entendiendo la importancia de todo esto. En el mundo, la herbolaria, por ejemplo, es un recurso no solamente económico importantísimo como en China y en la India, sino terapéutico, donde trabajan hasta el 50% de sus enfermedades con herbolaria, etcétera, etcétera. Y aquí seguimos con esta visión muy difícil de cambiar dentro del sistema de salud. El ozono, francamente, es una terapia con muchos elementos científicos perfectamente mostrados. Hay artículos suficientes, pero aquí ya entramos en el terreno del dogma, ¿no? Es muy chistoso esto. Yo les llamo sacerdotes de la medicina, aquellos que, a pesar de que les demuestre científicamente algo, no lo quieren creer. Entonces ahí lo que están defendiendo es un dogma, no la ciencia en sí misma, ¿no? Entonces, bueno, contra sacerdotes de la medicina sí valemos gorro porque van a defender su visión de la medicina como si fuera religión y está complicado. Bueno, son amigas la sonoterapia y la neural, claro, bien utilizadas cada una. No me gustan las mezclas, no pongan ozono en la corona franciscana, por favor. O sea, cada una con su cada cual. Y si entiendes muy bien las bases este, teóricas de cada una, pues las utilizas en forma adecuada. Claro que se utilizan en conjunto en diferentes padecimientos y diferentes pacientes. Ajá. Eh, ¿Qué es lo más cercano que se pueden utilizar? Lo más cercano es diario. Hay muchos artículos en donde usan la ozonoterapia diario. Y es más, me voy a ir al extremo. Hay un artículo padrísimo italiano donde en pacientes con enfermedad vascular cerebral, que ya habían pasado las primeras 8 horas, que es cuando pudieras utilizar agentes trombolíticos, ajá, es como cuando hay un infarto, tienes pocas horas para utilizar agentes trombolíticos para que empiece a volver a circular la sangre. Muchos pacientes ya llegan después. Entonces decían en este artículo, pacientes 8 horas después de que les dio el accidente vascular cerebral, les empezaron a aplicar 2 veces al día la autohemoterapia mayor para mejorar la circulación y la oxigenación celular con excelentes resultados, con excelentes resultados. Ajá. Entonces, bueno, eh, ojalá tengan la experiencia alguna vez en su vida de ir a países como China o como Cuba, que independientemente de si haya o no justicia social, el hecho de que estén alejados del sistema dominante de salud les ha permitido tener otras alternativas y utilizar otras alternativas y verán cosas increíbles, ¿no? Yo en China, por ponerles platicarles algo, vi en pacientes con accidentes vascular cerebral cómo estaban conectados a una solución que tenía salvia y el líquido que le estaba entrando en la vena era verde. Ajá. La salvia es un medicamento que en el contexto en el contexto tradicional es un rompedor de estancamiento y desde el concepto farmacológico es un vasodilatador. Entonces, le estaban pasando salvia para mejorar la circulación del cerebro de estos pacientes con muy buenos resultados. O en Cuba he visto cómo el ozono, pues trabajan el ozono en muchas cosas como los problemas de espalda, pues con efectos extraordinarios, ¿no? Entonces, eh, es muy bueno. Entonces, bueno, contestando la pregunta, puede ser diario, puede ser 2 veces a la semana, mínimo una vez a la semana, y en ciertos casos específicos como el que te dije, si tuviéramos un hospital donde estuvieran de acuerdo en hacer algo así, en pacientes con infarto o con accidente vascular cerebral de más de 8 horas de que inició el cuadro, empezar con automoterapias mayores cada 2 veces al día, tendría resultados extraordinarios en esos pacientes. Bueno, ¿alguna otra pregunta?
Bueno, y si la pregunta es si se puede usar simultáneo la terapia neural, claro. Yo hay pacientes en que utilizo al mismo tiempo acupuntura, terapia neural y ozono, ¿eh? Nada más que dependiendo de la patología y del paciente, ¿verdad? O sea, es muy particular del paciente. Nada más no en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, no le inyecto ozono y en el mismo lugar le pongo terapia neural. Bueno, pues si no hay más preguntas, les agradezco mucho haber estado en el seminario. Ya me pregunto, otra, ¿la nuberasa es un antioxidante? No lo sé. Son estas nuevas sustancias que están de moda. No las he estudiado bien, te soy sincero. Este, no lo sé, pero creo que tienen que ver con los factores epigenéticos, o sea, con los reguladores de la expresión del DNA de los genes, pero no estoy bien seguro, ¿eh? Después lo estudiamos, lo de la nuberasa y otra cosa que hay ahorita de moda no me acuerdo ahorita. Aunque termina con NASA, me suena como enzima, ¿no? Habría que ver qué es exactamente, pero no, desconozco. Bueno, el temblor esencial. ¿A qué te refieres con temblor esencial? ¿Al de los pacientes ancianos? No sé cuál es el temblor esencial. Pero bueno, hay artículos en que enfermedades, como el Parkinson y todas han tenido mejorías con la, con el uso de ozonoterapia. La carcilasa, claro que es un coadyuvante al tratamiento de la ozonoterapia, probablemente no en la misma sesión y no actúan en el mismo lugar, pero sí actúan en el metabolismo mitocondrial y mejoran mucho, optimizan la producción de energía de ATP y todo eso. Entonces sí pudieran utilizarse simultáneamente, tal vez no en el mismo momento, pero me refiero junto con el tratamiento de ozono, y es probable, teóricamente hablando, que se potencie el efecto. Ajá. Entonces, para el coronavirus, yo les pondría, si tuviera ahorita un paciente con mucha necesidad de oxigenación, yo se lo pondría hasta 2 veces al día con autohemoterapia mayor. Hay reportes de que está funcionando en algunos pacientes con COVID y tiene una gran lógica por el aumento de oxigenación de la sangre que provoca el ozono. Yo no solamente lo pondría 1 vez al día, lo pondría mañana y noche o mañana y tarde en estos pacientes. Ajá. Lo pondría en concentraciones de 20 a 30 microgramos por mililitro. Si es un paciente mayor que ya tenía enfermedades crónicas, empezaría con 20. Si fuera un paciente joven que no tenía problemas directo, empezaría con 30 microgramos por mililitro. En autohemoterapia mayor de preferencia, y si no rectal, ni modo, pero de preferencia la mayor, es la que le va a oxigenar la sangre extraordinariamente y lo utilizaría 2 veces al día. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Espérenme. Hay más preguntas, no es que no lo bajé esto, creo. No creo que ya. Bueno, ya no más preguntas. Otra vez les agradezco mucho estar con nosotros en el seminario. Nos vemos en el siguiente seminario. No me acuerdo cuál es, pero nos vemos el viernes en el siguiente seminario. Ahorita vamos a hacer seminarios relacionados a diferentes terapéuticas para que las vayan conociendo y entendiendo más cada una de ellas, que son diferentes. Este, bueno, les agradezco mucho. Que pasen buen día. Gracias.